les habla la profesora Angélica Fernández, docente del área de formación de castellano y literatura. Esta clase va dirigida a cuarto año. Está comprendida por la unidad número 1 que lleva por título Literatura y Sociedad. Y el tema número 1 se llama Panorama Literario Mundial. Nos hacemos la primera interrogante, ¿qué es la literatura? La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, caracterizada según el diccionario de la Real Academia Española por la expresión verbal, es decir, que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra, tanto oral, pero mayormente escrita. ¿Cómo y cuándo nace la literatura en el mundo? El nacimiento de la literatura. La palabra literatura proviene del latín litera, término para letra, común en vocablos como literato, que correspondía al maestro de las escuelas, encargado de la alfabetización. Sin embargo, la noción de literatura en la antigüedad se conocía como poesía u oratoria, dado que los inicios mismos de la literatura son paradójicamente previos a la invención de la escritura. Por otro lado, los primeros textos escritos no fueron precisamente literarios. Es difícil precisar cuándo y dónde surgieron las primeras formas de literatura de la historia. Sin embargo, se sabe que la primera tradición formal fue la épica, que cumplía con los roles fundamentales y contenía no solo gestas militares, sino también las visiones cosmológicas y religiosas de los pueblos. La literatura romana. ¿Acaso las leyes romanas son parte de la literatura? Veamos. En Roma se produce en tiempos de la monarquía la introducción del alfabeto, gracias a los griegos de la Italia meridional. Desde este momento podemos hablar de la existencia de una literatura, aunque no tengamos testimonio. Quizá los primeros restos escritos sean las acotaciones sagradas, los elogios, la literatura diplomática y legal, con la que Roma cuenta con un amplio número, o diferentes tratados. Entre los primeros literarios encontramos a Apio Claudio, primer historiador romano que dio forma literaria a sus discursos. También es el autor de un tratado jurídico, de una serie de versos con cierto aire pedagógico, y elaboró una reforma ortográfica que implicó el cambio de la letra A por la letra R. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿en dónde nace la poesía? ¿Acaso la poesía nace en China o nace en Europa? Pues aunque nos parezca sorprendente, la literatura en su forma poética nace en China, pero esta se trataba sobre cosas que ocurren en la cotidianidad. Dentro de la literatura hebrea nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cuál es el libro más famoso y más vendido de la historia? La respuesta es la Biblia. La literatura hebrea está catalogada dentro de la literatura clásica y corresponde a la compilación de obras en verso y prosa escritas en hebreo por autores judíos y no judíos, cuyos orígenes datan desde el siglo VII a.C. Dentro de la literatura hebrea destacan los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sección de la Biblia y de la Torá. La literatura en América. Nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los aportes de América para el nacimiento de la literatura? La literatura latinoamericana cuenta con una historia social, cultural y literaria, pero si hablamos de su verdadero origen, no se puede establecer un comienzo concreto de esta literatura, ya que existen tres interpretaciones representativas. La primera se refiere a que el origen de la literatura en América se encuentra en los relatos orales prehispánicos indígenas. Un claro ejemplo es el Popol Vuh, ya que trata de explicar y de contar de alguna manera el origen del mundo desde la perspectiva religiosa. De esta manera entonces concluimos la unidad número 1, llamada Literatura y Sociedad, con el tema número 1, Panorama Literario Mundial. Recordando que el concepto de literatura es cuestionable si se plantea en relación con los pueblos indígenas americanos, porque esa literatura cumplió diversas finalidades, no solo estéticas, sino también religiosas, históricas, organizativas, proféticas y ceremoniales.